Buenas tardes, la hora de este país, o buenas noches o buenos días. En esta ocasión quiero también dar otro mensaje acerca de la palabra de Dios. Es un mensaje acerca de las iglesias que están mencionadas en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. En ellas se relatan sucesos, acontecimientos y hechos que pasaron y han pasado en cada una de las iglesias señaladas ahí, referenciadas, y que además de eso es como un recuento cronológico también de los sucesos, hechos y acontecimientos que han pasado en la iglesia cristiana, en la historia y la existencia de la iglesia cristiana, al pasar de los años, al pasar de las décadas, al pasar de los siglos, y hasta ahora que vemos que es la decantación de los acontecimientos y cómo tristemente que es esta iglesia apóstata, que es la iglesia de la Odisea, es una iglesia traicionera a los principios morales, a las bases, los fundamentos y todo lo que había enraizado precisamente la ley moral, y ahora el tiempo de gracia, que nuestra vida en el tiempo de gracia no descarta y no deja a un lado pues la ley moral de Dios, que es la ley mosaica. Entonces vamos a dar un pequeño recuento, un panorama, vamos a dar lectura a cada una de las cartas a las iglesias de Apocalipsis y ver cómo en aproximadamente hacen una cobertura de un rango, un intervalo de un lapso de tiempo de aproximadamente unos 300 años, una cobertura de ese tiempo acerca de la lectura histórica que ha pasado desde el en que nuestro Señor ascendió a los cielos y cómo entonces ha transcurrido la lectura de la historia del tiempo de la iglesia conforme y concordante también con el tiempo de la historia. Ya hablaremos al final de lo que pasa con esta iglesia cristiana actual, que es una iglesia en donde poco se predica y se publica y se manifiesta los juicios de Dios y lo que está sobrevenir sobre la tierra. Y eso pues para mí como cristiano fiel y estudiante y también graduado en teología, fuera de mi carrera de las otras cosas que ejerzo, pues me preocupa bastante, y para mí es necesario publicar este tipo de videos y de información y de datos que son necesarios e interesantes acerca de la Biblia, la palabra de Dios, que siempre es necesaria en nuestra vida, las escrituras, y también de ver cómo el cumplimiento de ellas ha sido exacto, correcto, inefable, inexpugnable e infalible como son las escrituras. Entonces empezamos. Apocalipsis capítulo 2. Mensaje a las 7 iglesias, el mensaje a Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Ya has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Entonces vemos hasta este punto que precisamente esta primera iglesia, que es la llamada iglesia primitiva, era una iglesia muy fiel, era una iglesia muy leal, era una iglesia que guardaba fidedignamente la palabra de Dios y procuraba hacerla cumplir aún las escrituras, que como entre Pablo y entre el apóstol Pablo y el apóstol Pedro ya se habían intercambiado entre ellos, y las cartas que también aún había dejado Pablo en las diferentes ciudades y pueblos y aldeas donde él había visitado, así como lo describe Hechos.
Entonces, que era una iglesia que era muy depurada, y como los que estaban en Berea, eh, los pasaba a todos por un filtro a ver si estaban de acuerdo a lo que decían las escrituras, y como aquí se probaba los que se dicen ser apóstoles y no lo son, porque pues precisamente los falsos profetas, los falsos cristos, los falsos maestros y los falsos enseñadores estaban aún desde el principio. Entonces lo vemos aquí denunciado y manifestado el mensaje de la iglesia de Éfeso. Pero más tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y a las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Entonces vemos que el candelero es el derecho, el depósito de la presencia del Espíritu Santo en esa iglesia. Es una advertencia fuerte y, y trascendental en cuanto al mensaje moral y espiritual para la iglesia de Éfeso, o la iglesia primitiva. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y las obras de los nicolaitas pues era algo distinto a los que pues obraban como falsos o maestros o falsos enseñadores o falsos instructores de la palabra de Dios, como pasaba al principio. Esta doctrina de los nicolaitas era la que trataba de introducir el conocimiento, y que ya Pablo también lo había notado en sus viajes misioneros al Asia Menor, a lo que hoy es Turquía, y aún pues evidentemente a la parte que él llegó a influenciar, que fue la parte oriental y baja de Europa, ¿no? Lo que hoy corresponde a Grecia y a Yugoslavia, o a los países que eran en yugoslavos. Y esa doctrina era introducir el conocimiento empírico, es decir, que lo único que vale y que se ve es en síntesis, es la frase del ver para creer. Es decir, que yo únicamente puedo creer, o mi don de fe únicamente depende de lo que yo puedo creer. Y eso es lo que pues precisamente se ha extendido dentro del conocimiento científico y dentro del intelectualismo. Entonces, por eso es lo que vemos muy descompuesto y muy denigrado eh, la parte moral y espiritual, o las cosas que son verdaderas y eternas, dentro de los círculos o dentro de los claustros que son académicos o que son universitarios. Entonces, desde ese tiempo, esta doctrina de los nicolaitas, que era comprobar todo con el conocimiento, entonces ahí estaban los gnósticos y los agnósticos y sus derivaciones y sus sectas aún también, que pululaban desde ese tiempo. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: al que venciere le daría a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces vemos acá como tres cosas principales afectaron a la iglesia primitiva. Entonces y el Señor mismo lo había advertido antes de irse, ¿no? Los falsos cristos, los falsos apóstoles, los falsos maestros y los falsos profetas se conjugaban para dañar la iglesia de Dios. Dos, que, que era lo que la doctrina esta de los nicolaitas, ¿no? Que era la introducción también del conocimiento humano y del llevar por medio del conocimiento científico o de las hipótesis, que ahora sabemos que es la teoría del conocimiento, a las cosas de Dios. Que si no era así como ellos dicen, entonces no. Y sabemos que pues la palabra de Dios, las escrituras, la Biblia pues trasciende aún más de lo que vemos o entendemos, porque habla desde las cosas eternas y no de las temporales, fácticas, palpables o materiales. Y el otro problema que había tenido era que pues evidentemente había sufrido una gran persecución, pero a pesar de eso no había desmayado, y lo cual era también aquí muy valorado. Bueno, seguimos con la iglesia, con la carta de la iglesia de Esmirna, el mensaje de Esmirna.
Escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Entonces aquí vemos precisamente que, hablándole a esta iglesia en Esmirna, y era, así como la de Éfeso, una iglesia con una influencia de migrantes judíos bastante fuerte. Pero como esta iglesia, así como le pasó a Pablo a los Gálatas en toda la región de Galacia, que precisamente el judaísmo se estaba metiendo de una manera fuerte y de una manera muy pertinaz. Y entonces vemos que esta es una primera denuncia, o sea, cuidarse de los que se dicen que son judíos y no lo son. Es decir, que estaba defendiendo ahí para que le hiciera ponerse en cuenta, llamándole la atención, como se dice en nuestro argot, pellizcarse, para que se diera cuenta de los que no son verdaderos judíos y no son verdaderos creyentes, sino que estaban introduciendo por medio del judaísmo pues la falsa enseñanza de tener prerrogativas materiales como la circuncisión y otro tipo de guardar sacrificios u otro tipo de cosas para ser judío o ser verdadero creyente. Seguimos verso 10 del capítulo 2 de Apocalipsis. No temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, a los verdaderos cristianos, ¿no? La persecución nuevamente, otra vez, igual que en Éfeso, para que seáis probados y tendráis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Porque dice los 10 días y esto, porque casi siempre que eran ajusticiados o eran sin sentencia final, metidos en reclusión, eran siempre 10 días. Y por eso también la advertencia, el mensaje es fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Y esta advertencia es para todos. O sea, nosotros sabemos que nuestra vida no depende de esta materia, de esta carne y de esta temporalidad, sino que depende de Dios, como lo dijo Cristo ahí en San Juan, el mensaje que anotó el apóstol San Juan, en Juan 6:63, que la vida está en el Espíritu que Dios nos da a todos, porque la vida no está en la carne, las obras de la carne no aprovechan para nada, sino la vida que mira las cosas eternas, morales y espirituales que vienen de Dios. Verso final de la carta de Esmirna: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces vemos acá en esta iglesia de Esmirna que nuevamente un problema grande que el judaísmo trataba de florecer en estas iglesias y en la iglesia primitiva, y lo vemos ahí que también la persecución, así como a la iglesia de Éfeso, también se repite acá. Y pues la invitación a ser fiel hasta la muerte, y como lo dice el Salmo 36, Él nos llevará aún más allá de la muerte, perdón, el Salmo 48, que nos llevará aún más allá de la muerte. Como vemos acá, y lo que decía al principio, pues el lapso de tiempo, el intervalo ya a este tiempo y a este punto ya serían aproximadamente unos 500 a 600 años, en donde la iglesia primitiva, como vemos, ya había pasado por un periodo de persecución extrema, por unas masacres, por unos periodos de sufrimiento, de tribulación que la habían devastado. Pero en este momento ya había una cierta transición, la que fue bajo el emperador romano Constantino, en la que se apropió precisamente del cristianismo y la corriente cristiana para formar lo que es la Iglesia Católica Apostólica y Romana, que no es nada más sino la continuación de la
del, de las enseñanzas o del imperar del antiguo imperio romano. Y que lo que vemos ahora y los que saben del estudio teológico y lo que ha pasado en la historia de la iglesia, las vertientes, las corrientes que fueron y cómo se dividió o cómo han sucedido sectas y denominaciones, de cómo el satanismo, el mismo satanismo y el demonismo y todas las inclinaciones oscuras, eh, totalmente contrarias de verdad al propósito de Dios y a la palabra de Dios, que es moral y espiritual y que son las cosas que permanecen para siempre, las cosas buenas, se metieron y aparentemente hubo esa alianza, y entonces por eso el catolicismo y el catolicismo moderno y posmoderno. Seguimos en Apocalipsis capítulo 2, vamos con la tercera carta, el mensaje a Pérgamo. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Entonces, como vemos, la transición ya había sido hecha. Vemos acá en este mensaje a la iglesia Pérgamo que muy probablemente el catolicismo ya estaba formado, ya había sido fundado, y el trono de Satanás, como vemos que está ahí en esta iglesia católica, apostólica y romana, ya estaba formado, estaba fundado allí. Pero tiene mi nombre, le dice la iglesia fiel que estaba ahí en Pérgamo, y Pérgamo es precisamente la ciudad italiana, capital de la isla de Sicilia. Y si ustedes repasan y retoman bien la historia, así como en un canal que recomiendo, que es el de Fritz Springmeier en español, recomiendo que vean eso porque hay investigadores norteamericanos, obviamente creyentes, cristianos verdaderos, que han deducido esto que habla acá, precisamente esa transición y cómo hubo esa elección, esa alianza, que fue una alianza obviamente maligna y inmunda, del imperio romano, de los emperadores, con el cristianismo. Pero le dice a la iglesia verdadera: no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Él fue muerto precisamente por el imperio romano. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Y la doctrina de Balaam, cuando la vemos ahí en Números 22, pues precisamente habla de eso, habla del chantaje, habla del soborno, habla de esa prebenda, habla de esa pseudoextorsión, es decir, de esa prenda, de ese gancho, de ese anzuelo, para que caiga el profeta. Entonces, y es eso, es decir, es esa transición, esa alianza de que no, pues venga, lo que usted dice, o su cristiano, venga, eso vale plata, eso merece este dinero, merece esta remuneración, pero entonces hágalo conforme a los términos del mundo, conforme a la doctrina del mundo, o conforme, sí. Entonces, como le decía Balaam, entonces vaya y maldícelos, maldice al pueblo de Dios. Entonces, por eso vemos que eso se ha cumplido, se cumple y se cumplirá, porque infortunadamente esa doctrina ha repercutido aún. Y lo que vemos ahora en la última iglesia, como vamos a ver después, la iglesia de la Odisea, es una iglesia apóstata y traicionera, porque eso ha predominado mucho. Y también tienes verso 15 del capítulo 2, perdón, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, es decir, que también nuevamente, y eso lo vemos, que los claustros antiguos de las academias y las universidades, gran parte fueron fundados y establecidos en digamos, Roma antigua, en el imperio romano, precisamente, digamos, desde esos siglos, desde el siglo, que aquí ya serían los años subsiguientes al 600 y 600 al 900. Entonces vemos esa parte, la segunda parte del milenio antepasado, que es el primer milenio después de Cristo, cómo se fundaron los grandes claustros
no solamente en Italia por el Imperio Romano, sino en Francia y en otras regiones de Europa. Y la doctrina de los Nicolaitas, como ya les había comentado, entonces es esa doctrina que proclama que todo debe ser adquirido por conocimiento empírico. Y eso predomina mucho ahora en el hombre moderno y posmoderno, que es la doctrina también del superhombre. Listo, entonces volvemos ahí, el verso 15 y continuamos. Por tanto, verso 16, capítulo 2, el mensaje de la iglesia Pérgamo, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y ahí vemos que lo único que vence al mal, al maligno, el poder del mal, es tener las escrituras, como lo dice Pablo en Efesios, tener en presente, guardar y proceder por medio de las escrituras. Si yo no memorizo, si yo no leo la Biblia, si yo no oro a Dios, si yo no practico los medios de gracia, difícilmente yo puedo tener la espada del Espíritu presente en mi vida. Entonces tengo que hacerlo, tengo que aprender a tener la palabra de Dios a flor de labios, en mi mente, en mi corazón, y dispuesta siempre a actuar y a responder frente a las acechanzas del mal y del maligno. Terminamos entonces el mensaje a la iglesia a Pérgamo, verso 17, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, que es el nombre que Dios le da a cada creyente y que solo lo sabemos o Dios nos lo hará saber en su presencia, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Bueno, vemos acá entonces en esta iglesia de Pérgamo que hay nuevamente tres grandes presiones, sucesos, hechos o acontecimientos. Uno, esa transición, que hubo esa alianza del cristianismo o el pseudo cristianismo también con el mundo, con el imperio romano. De ahí entonces el trono de Satanás desde Roma, desde la iglesia católica, apostólica y romana. Dos, la doctrina de Balaam, que entonces es ese engaño por medio del soborno, del chantaje, de que lo que se hace como cristiano o cristianismo entonces siempre tiene una remuneración del Estado o merece una remuneración porque sigue esas doctrinas de mezcla del mundo con las cosas cristianas o pseudo cristianas que no tienen nada de cristianismo. Y el otro problema era que pues precisamente la doctrina de los Nicolaitas nuevamente, que es precisamente el conocimiento empírico, la teoría científica o el conocimiento científico, estaba pululando y de allí estaban entonces fundándose los primeros claustros y academias universitarias que conocemos de renombre desde Europa hasta nuestro mundo occidental. Entonces acá hay muchas advertencias en esta iglesia de Pérgamo y poca recompensa, solamente la recompensa eterna, el que venciere le daré a comer del maná escondido y le daré esa piedrecita blanca, donde está el nombre nuevo de cada creyente. Vamos a la última población, pueblo o aldea mencionado aquí en el capítulo 2, que es el mensaje de Tiatira, la carta a Tiatira. Que esto ya corresponde ya, digamos, en el lapso de tiempo que hemos hablado de la última parte del primer milenio al milenio pasado, a la primera parte. Entonces, y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, verso 18 del capítulo 2 de Apocalipsis, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y la paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras esa mujer